Bienvenidos a este espacio. Es un momento muy grato el poder encontrarnos una vez más para seguir avanzando en el estudio de la palabra de Dios, seguir conociendo las estrategias de Satanás en el tiempo del fin y seguir también profundizando en los conceptos que el Señor presenta en su palabra para beneficio de su iglesia y para beneficio de cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la dirección del Señor para el estudio de su palabra a esta hora. Cariñoso Padre, te damos gracias porque nos permites una vez más encontrarnos en este espacio para unirnos en el estudio de tu palabra. Suplicamos, oh Dios, tu presencia, rogamos que el Espíritu Santo guíe el estudio de las verdades eternas que nos han sido reveladas. Que tú, Señor, vayas a cada familia, a cada hogar donde están reunidos estudiando tu palabra, ilumine sus mentes y les dé sabiduría para entender estos mensajes para el tiempo del fin. Son mensajes importantes que habrán de fortalecer nuestra fe en la segura palabra profética, en la orientación divina que tú, Señor, tiene para cada uno de sus hijos. Estas bendiciones las imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos, vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 12, y ha sido el versículo 12. Dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El versículo 17 de este capítulo dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A través de esta serie hemos venido estudiando las diversas estrategias de Satanás que ha llevado adelante en procura de destruir al pueblo de Dios. Hoy vamos a estudiar el ataque frontal que Satanás realizará contra el don profético en el tiempo del fin. Así que el tema de esta noche lo hemos titulado Destruyendo la orientación profética. La palabra de Dios nos presenta allí en Apocalipsis, en el capítulo 12 y el versículo 17 que acabamos de leer, donde dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este versículo presenta dos características fundamentales que identifica al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Una de ellas es que guarda los mandamientos de Dios, y la segunda es que tiene el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis, en el capítulo 19, el versículo 10, el apóstol Juan nos dice que es el testimonio de Jesucristo. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Y yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que el testimonio de Jesucristo, de acuerdo a lo que el ángel Gabriel le explica al profeta Juan, es el don profético, es la orientación profética que Dios le ha dado a su iglesia a través de todas las edades, para a través de este don, a través de esta orientación, revelar sus propósitos, revelar sus planes y darle una orientación a su pueblo en los momentos trascendentales para tomar decisiones que estén en armonía con la voluntad de Dios. Y es interesante que el profeta Juan menciona que esto le causa ira a Satanás. Él se levanta para perseguir al remanente, es decir, al residuo final, a ese pequeño grupo que ha sobrevivido a través de la historia, que se mantiene fiel al Señor y que tienen el don profético como la dirección de Dios para su iglesia en el tiempo del fin. Y por ende, esto causa ira a Satanás. Y entonces él quiere, de una u otra manera, destruir
esa orientación profética que el Señor le ha dado a su iglesia. Vamos, mis hermanos, para analizar en primera instancia cuál fue el propósito del don profético. Vamos a analizar por qué razón fue concebido el don profético para su iglesia. En Hebreos, en el capítulo 1 y el versículo 1, la palabra de Dios nos dice: Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo lo creado y por quien asimismo hizo todas las cosas. Así que uno de los propósitos por el que fue dado el don profético es que se constituye en el medio por el cual Dios comunica su voluntad a los hombres. Es la manera como Dios revela sus propósitos a su iglesia. Por eso Dios levantó el don profético. Ahora vamos a hacer un análisis de la manera como Dios se ha comunicado desde el momento de la creación allí en el Edén con los seres humanos. Recordemos que en el Edén Dios se comunicaba con Adán y Eva y lo hacía de una manera visible. Él hablaba cara a cara con ellos y de esa manera Dios le comunicaba a ellos su voluntad. Una vez el pecado se introduce, esa relación perfecta que existía entre Adán y Eva, el poder conversar cara a cara con Dios, se ve interrumpida por el pecado. Ellos deben abandonar el Edén y ahora ellos oyen la voz de Dios, pero no pueden ya verle, pero pueden oír la voz de Dios. Pero con el paso del tiempo, el pecado fue causando una degradación más profunda en el ser humano hasta llegar al punto en que ya Dios no podía comunicarse audiblemente con el hombre. Entonces Dios levantó instrumentos a través de los cuales Dios comunicaría su voluntad a los hombres, porque el hombre ya tuvo miedo de oír la voz de Dios. Mira cómo la palabra de Dios en Éxodo, en el capítulo 20, el versículo 19, presenta lo siguiente. Dice allí la palabra de Dios: entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Cuando Dios libera al pueblo de Israel y lo conduce hacia el monte de Sinaí, Dios desea comunicarse con ellos, Dios les habla a ellos, pero el pueblo tiene temor de oír la voz de Dios. Entonces le solicitan a Moisés que sea Dios quien hable con Moisés y que ellos oirían a Moisés en todo lo que Dios les enseñara, y que de esa manera ellos querían que Dios se comunicara con ellos. Así que uno de los propósitos por el cual Dios levanta el don profético es porque es el medio de Dios para comunicar su voluntad y sus propósitos a los hombres. Este medio también Dios lo usó para expresar su voluntad a los hombres. Entonces, primero, un medio de comunicación. El segundo era la manera como Dios habría de comunicar la voluntad a los hombres. En Deuteronomios, en el capítulo 18, el versículo 18, la palabra de Dios presenta el siguiente pensamiento. Deuteronomios capítulo 18, versículo 18. Un profeta como yo en medio de ti levantará el Señor, y yo pondré mi palabra en su boca, y yo le hablaré, y él les mandará. Así que Dios utiliza al profeta para expresar su voluntad a los hombres. Es a través del profeta como nosotros podemos conocer entonces cuál es la voluntad de Dios. Estos mensajes fueron dados de una manera oral al comienzo, y en muchas oportunidades Dios comunicaba su voluntad a los profetas, y los profetas de una manera oral comunicaban lo que Dios les había ordenado. Pero también quedó escrita. Dios también ordenó al profeta para que esos mensajes fueran escritos y quedaran como un testimonio de la voluntad expresa de Dios para las generaciones, como un medio instructivo para los hijos de Dios a través de todos los tiempos.
Pero también el propósito del don profético era brindar orientación a los hijos de Dios a través de toda la historia. Y hay un texto bastante interesante que está en Proverbios, en el capítulo 28 y el versículo 19. Vamos a abrir la palabra de Dios en Proverbios, en el capítulo 28 y el versículo 19. Entonces, dice allí la palabra de Dios. Este es un texto bien interesante porque en él se expresa de una manera clara cuál es el propósito finalmente de Dios al establecer el don profético como una bendición para su iglesia. Versículo 19, la palabra del Señor dice lo siguiente. Proverbios capítulo 28 y vamos al versículo 19. Dice la palabra de Dios: sin profecía el pueblo se desenfrena. Es interesante que si no existiese la profecía, no habría una orientación clara para sus hijos en medio de este gran conflicto. Y el sabio Salomón describe que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y saben, esta es una de las características distintivas que tiene el pueblo de Dios en el tiempo del fin, el remanente que habría de vivir al final de la historia de esta humanidad. Pero es precisamente este don el que hace a la iglesia remanente de Dios diferente a todas las demás denominaciones. Porque a través de este don profético, Dios brinda orientación a sus hijos. Dios orienta las decisiones que se deben tomar en los diferentes aspectos de la vida, en los diferentes aspectos en los cuales como iglesia nosotros nos desenvolvemos en este mundo lleno de pecado, lleno de confusión, lleno de diferentes aspectos que el enemigo plantea para engañar al pueblo de Dios. Pero el don profético se constituye como un elemento fundamental que brinda orientación a los hijos de Dios en el tiempo del fin. Ahora vamos a analizar aspectos importantes a tener en cuenta en el surgimiento del don profético. Y para eso vamos a abrir la palabra de Dios en Amós, en el capítulo 3 y el versículo 7. Este también es un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios allí, Amós, capítulo 3 y versículo 7. Dice la palabra de Dios lo siguiente: porque no hará nada el Señor sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Qué interesante, mis apreciados hermanos, la manera como Dios se preocupa por la seguridad y la integridad de cada uno de sus hijos. En los planes que Dios ha establecido, en los propósitos de Dios, dice la palabra de Dios que no hará nada el Señor sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. A través de toda la historia, todos los grandes acontecimientos que han sucedido, antes de que ellos se desarrollaran, Dios lo había revelado a sus siervos los profetas. Y la manera como nosotros hoy podemos también entender los propósitos de Dios, los planes de Dios en la generación que estamos viviendo, en los días venideros, es oyendo la voz del profeta. Entonces, el profeta surge para orientar los movimientos que Dios ha levantado a través de la historia. En los momentos más importantes, en los momentos más trascendentes de la historia, Dios siempre ha levantado un profeta para que él sea el encargado de transmitir los planes y los propósitos de Dios. Este punto es muy importante, hermanos. Los profetas surgen para orientar los movimientos que Dios ha levantado a través de la historia. Así que vamos a hacer un breve análisis de este aspecto. Nótese que el Señor levanta a Moisés para liberar, organizar y conducir a Israel a la tierra prometida. Y allí en Éxodo, en el capítulo 3 y el versículo 7 al 10, encontramos el llamado de Dios para Moisés y cuál fue el cometido que Dios le dio a Moisés. Vamos a
analizar allí en Éxodo, en el capítulo 3. Y vamos entonces a mirar el versículo 7 al 10. Dice la palabra de Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlo de manos de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Entonces Dios llamó a Moisés como un profeta para orientar ese gran movimiento que el Señor quería realizar a través de ese profeta. Y ese movimiento que Dios organizó a través del pueblo de Israel comienza cuando Dios lo libera de la esclavitud de Egipto, y a través de ese profeta lo conduce a través del desierto, lo lleva al monte de Sinaí, y allí en el monte de Sinaí ahora Dios revela todas sus leyes, todas sus ordenanzas y todos sus estatutos que habrían de hacer de este pueblo una nación diferente a todas las demás. Un gran movimiento que Dios levantó a través de este profeta que se llamó el pueblo de Israel, para que a través de esta nación la voluntad de Dios fuera dada a conocer a todo el mundo. Y era el propósito de Dios que a través del pueblo de Israel se preparara el camino para la venida del Mesías. Ahora, es interesante que también el Señor llamó a Juan Bautista para preparar el camino al establecimiento de la iglesia cristiana. Y miremos en Marcos, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 2 al 8. Aquí hay algo interesante que quiero hacer énfasis. Dios ha tenido profetas a través de toda la historia, pero es interesante que cada vez que Dios va a levantar un nuevo movimiento, va a iniciar una experiencia diferente. Siempre los movimientos que Dios levantó están acompañados con el surgimiento de un profeta, con el llamado de Dios a un profeta, y es la parte que en este momento estoy resaltando. Entonces recordemos, cuando Dios llama al pueblo de Israel, lo va a constituir como una nación fuerte, grande, poderosa. Lo va a hacer el depositario de los oráculos santos y sagrados, y a través de este pueblo el propósito de Dios es bendecir a la humanidad entera, preparar el camino para la venida del Mesías. Entonces el Señor llamó a Moisés. Pero también cuando estaba por levantarse otro movimiento, que ya era el Israel espiritual, la iglesia cristiana, entonces Dios llamó a un profeta, y ese profeta fue Juan el Bautista. Y en Marcos, en el capítulo 1 y el versículo 2 al 8, encontramos allí el llamado. Dice la palabra de Dios: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Acudía a él toda la provincia de Jerusalén y de todos los alrededores, y eran bautizados por Juan en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello y un cinturón alrededor de un cinturón que lo identificaba como esos profetas de la antigüedad. Así que cuando Dios establece el movimiento, va a levantar el movimiento cristiano, entonces Dios llama a Juan para ser el precursor de ese movimiento. Y por último, es interesante en este aspecto analizar que cuando Dios estaba a punto de levantar el último movimiento que habría de proclamar las grandes verdades a todo el mundo, que habría de proclamar el mensaje de los tres ángeles, Dios, así cuando levanta un movimiento, Dios también llamó a un profeta, y este profeta fue Elena de White,
para orientar el movimiento adventista con una misión impresionante que cumplir en todo el mundo. Apocalipsis nos presenta allí en el capítulo 10, el versículo 9 al 11, nos presenta el surgimiento de ese movimiento adventista, pero también el surgimiento del profeta que habría de orientar a este pueblo. Miremos lo que dice Apocalipsis en el capítulo 10 y vamos a leer el versículo 9 al 11. Fui donde el ángel diciendo que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando hubo comido, amargó en mi vientre. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El capítulo 10 especialmente de Apocalipsis nos presenta el surgimiento de la iglesia remanente. Nos está presentando el surgimiento del último movimiento que Dios levantaría para comunicar el último mensaje de amonestación al mundo. Y aquí en el versículo 9 al 11 que acabamos de leer, la profecía presenta que Dios le da la orden, o el ángel le da la orden a Juan, que comiera de ese rollo, y que cuando comiera de ese rollo iba a ser dulce en su boca, pero que iba a amargar en su vientre. Bueno, nosotros conocemos por la exposición de esta profecía, hoy no es el análisis, no es el propósito analizar esta profecía, pero allí está profetizándose el chasco por el cual habría de pasar ese movimiento que el Señor levantó para dar el último mensaje de amonestación al mundo. Recuerden que este movimiento millerita, surgido por allá por el año de 1833, estaba predicando la venida de Cristo Jesús para el 22 de octubre de 1844. Cuando ellos descubrieron a través de el estudio de las profecías de Daniel, especialmente de los 2300 días de tardes y mañanas, hicieron un estudio de esta profecía, llegaron a la conclusión de que el 22 de octubre de 1844 Cristo vendría por segunda vez. El problema de ellos al estudiar esta profecía es que fueron afectados por las presuposiciones que ya tenían con relación a ciertos conceptos bíblicos. En la época de Miller se creía que el santuario para esa época era la tierra, y que la purificación de la tierra, del santuario, era la purificación con el fuego en la segunda venida de Cristo. Así que ellos concluyeron que esa purificación del santuario se sucedería en la tierra cuando Cristo viniera para destruirla con fuego. Pero finalmente ellos lograron entender que se habían equivocado en el concepto del santuario. Después, estudiando las profecías de Hebreos, en las cartas del apóstol Pablo a Hebreos, entendieron que Pablo escribe que había un santuario en el cielo y que ese santuario terrenal había sido una copia de ese verdadero santuario que Dios había levantado. Estudiaron que en ese santuario del cielo también existían dos compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo, y que en ese santuario celestial también había un sumo sacerdote que se estaba presentando en favor de todos los creyentes. Era nuestro representante y que estaba intercediendo por nosotros. Y de esa manera llegaron finalmente a la conclusión de que no era el santuario de la tierra, sino el santuario que iba a ser purificado era en el cielo, y que esa purificación se daría a cabo a través de ese juicio que habría de desarrollarse en el cielo, y que comenzó en el año de 1844. Pero es interesante que dice aquí en el versículo 11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Ellos esperaban que Cristo viniera para el 22 de octubre de 1844, pero el Señor, a través de la revelación de Apocalipsis, les mencionó que esa no era la fecha para la venida de Jesús, pero que eran llamados como un movimiento especial que Dios estaba levantando para el tiempo del fin, y que ellos deberían todavía profetizar sobre muchas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y en Apocalipsis
En el capítulo 14, los versículos 6 en adelante, está el mensaje que Dios le confió a este movimiento que estaba levantando. El mensaje de los 3 ángeles. El último mensaje de amor y de misericordia para la humanidad impenitente. Pero cuando Dios levanta este movimiento, entonces también Dios levanta un profeta. Y ese profeta fue Elena de White, que jugó un papel muy importante en las directrices, en la orientación que la iglesia recibió para cumplir esa misión. A través del don profético, Dios guió a su iglesia en la comprensión de la necesidad de entender que ellos tenían una misión mundial, que la iglesia adventista había sido levantada para predicar el evangelio en todo el mundo. Y para cumplir esa misión, orientados por el don profético, entonces Dios orientó la necesidad de establecer las casas publicadoras, las imprentas, para que a través de la página impresa el evangelio se esparciera por todo el mundo. También orientó en la necesidad de establecer sanatorios a través de los cuales Dios sanaría a las personas enfermas, pero también orientó en la necesidad de establecer un sistema educativo totalmente diferente, que habría de preparar no solamente a los obreros que habrían de trabajar en la obra, sino que habría de capacitar a todos los jóvenes para que entendieran que la misión que Dios nos había dado era la de preparar al mundo para la segunda venida de Cristo y prepararlos a ellos entonces para cumplir con esta misión. La educación tendría finalmente el propósito de restaurar el carácter de Cristo Jesús en cada uno de los estudiantes. Así que Dios usó al profeta para orientar muchas decisiones importantes que la iglesia debería tomar a medida que avanzaba en el cumplimiento de la misión. Así que vamos entonces a repasar estos aspectos importantes a tener en cuenta en el surgimiento del don profético. Entonces mencionamos 4 aspectos. Primero, surge para orientar el movimiento que Dios ha levantado a través de la historia. Cada vez que hay un movimiento, Dios levanta un profeta. Y entonces analizamos 3 momentos importantes. El Señor levantó a Moisés cuando formó al pueblo de Israel, lo constituyó como una nación, lo hizo depositario de su verdad. Dios levantó a Moisés como profeta para orientar este movimiento israelita en el cumplimiento de la misión. El segundo aspecto, cuando Dios estaba por establecer el movimiento cristiano, la iglesia cristiana, el Israel espiritual que reemplazaría al Israel literal, Dios levantó un profeta, y ese profeta fue Juan Bautista. Pero también cuando Dios va a levantar el movimiento adventista en el tiempo del fin, de igual manera Dios levantó un profeta, y ese profeta es Elena de White. Ahora vamos, mis hermanos, a estudiar el ataque al don profético. Cómo Satanás se propone atacar el don profético. Vamos a analizar algunos aspectos importantes de este tópico que vamos a estudiar a partir de este momento. Ya hemos colocado los fundamentos bíblicos, pero vamos nuevamente a referirnos a ellos. Vamos nuevamente a Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17, un texto muy conocido por nosotros. Dice la palabra de Dios: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es una característica distintiva, no lo olvide, mi hermano. El don profético es una característica distintiva de la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Y Apocalipsis 19 nos menciona, 19:10 nos menciona que ese don de profecía, 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo: mira que no lo haga, y yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, lo que retienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Así que esa característica número 2 que identifica al pueblo de Dios
Es la característica que Satanás, bueno, ya vimos que Satanás también quiere destruir la característica número uno, los que guardan los mandamientos de Dios. Estudiamos la manera como Satanás quiere quitarle el verdadero sentido, la santidad del sábado. Y por ende nosotros sabemos también que Daniel en el capítulo 7 y 25, el Señor anunció que habría un poder político religioso que se levantaría e intentaría cambiar los tiempos y la ley de Dios. Pero esta noche nos incumbe hablar de la segunda característica que Satanás también quiere ver destruida, pero vamos a analizar por qué Satanás quiere destruir esa característica. Así que vamos, mis hermanos, a analizar ese aspecto que es muy importante para que nosotros podamos entenderla. Ahora, lo primero que necesitamos entender es que el profeta es el vocero de Dios y mediante él Dios saca a la luz las estrategias y los engaños de Satanás para destruir al pueblo de Dios. Dios nos reveló con anticipación los movimientos de Satanás. Dios nos reveló con anticipación cuál va a ser sus estrategias en el tiempo del fin para destruir a su pueblo, cuáles son las bases que Él está moviendo para aniquilar al pueblo de Dios, los engaños que Él va a realizar para destruir al pueblo de Dios, y todo eso fueron revelados a sus voceros, a sus profetas, y a través de los profetas Dios desenmascara a Satanás y saca a la luz los engaños de Satanás. Por esa razón, Satanás quiere destruir el don profético. Entonces, él no puede, pero hay tres aspectos aquí importantes que queremos resaltar y que necesitamos tener claridad sobre ellos. El primero, él no puede destruir el mensaje del profeta porque está investido de autoridad divina. Qué interesante este pensamiento, mi hermano. Si él no puede destruir el mensaje del profeta, es decir, no puede hacer que el mensaje desaparezca, porque ese mensaje está investido de la autoridad divina. Y es interesante que cuando nosotros analizamos la historia, encontramos que Satanás intentó destruir la palabra de Dios. Levantó muchos poderes de la tierra que intentaron destruir la palabra de Dios, pero Dios preservó la palabra de Dios para nosotros porque está investida de su poder y de su autoridad. De igual manera también los testimonios están investidos de su poder y de su autoridad, y por más que el enemigo ha querido destruirlo, Dios ha preservado esos mensajes sagrados para nosotros, porque a través de ellos podemos hacerle frente a los engaños de Satanás. El segundo pensamiento importante que necesitamos tener claro es que Dios protege el mensaje a pesar que los poderes de las tinieblas han intentado destruirlo, pero nunca han podido destruirlo. Dios conserva el mensaje en su claridad, en su nitidez, para que ellos nos hablen a nosotros en estos días finales. Pero el tercer aspecto que quiero también analizar es que Satanás intentó destruir el mensajero para evitar que el mensaje llegara al pueblo de Dios. Si el mensajero no hubiese sido protegido por Dios, Satanás hubiese destruido el mensajero, el canal mediante el cual Dios se proponía comunicar las verdades eternas de salvación para el ser humano. Quiero compartir con ustedes algunos pasajes que nos van a permitir entender estos tres aspectos que acabo de mencionar. El primer pasaje está en Mensajes Selectos, tomo 3 y la página 111. Dice este pensamiento: en la visión que recibí en Loves Grove, estado de Ohio, la mayor parte de lo que había visto 10 años antes concerniente al gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás fue repetido y se me instruyó a que lo escribiera. Se me mostró que aunque debía luchar contra los poderes de las tinieblas, pues Satanás haría grandes esfuerzos para impedir esta tarea, debería poner mi confianza en Dios y que los ángeles no me abandonarían en el conflicto. La sierva de Dios está aquí narrando cuando recibió la visión del gran conflicto. Recuerde que la visión del gran conflicto está comprendida en 5 libros, es decir, esa visión del gran conflicto que Dios le mostró a ella quedaron registradas en 5 libros.
patriarcas y profetas, profetas y reyes, el deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Allí quedó revelada esa gran visión que ella denomina la visión del gran conflicto. Pero es interesante lo que dice en la última parte de este pensamiento. Dice: se me mostró que aunque debía luchar contra los poderes de las tinieblas, pues Satanás haría grandes esfuerzos para impedir esta tarea. ¿Cuál tarea iba Satanás a hacer grandes esfuerzos para impedir? Hermano querido, la tarea de ella de comunicar ese mensaje del gran conflicto a través de la página impresa, a través de los libros. Dice que él intentaría impedir esa tarea, pero que ella debería poner su confianza en Dios y que los ángeles no la abandonarían en el conflicto, porque ella estaba investida del poder del Señor. Ahora, hay otro pensamiento relacionado con esta misma historia que ella narra con relación a las dificultades que estuvo para escribir esos libros. Sigue allí en la siguiente página, Mensajes Selectos, tomo 3, página 111. Y allí va a narrar lo que el enemigo hizo con ella para impedir que esa revelación llegara a su pueblo. Dice este pensamiento: el lunes comenzamos nuestro viaje a casa. Mientras viajábamos en nuestro carruaje hacia Jackson, Michigan, arreglamos nuestros planes para escribir y publicar inmediatamente después de nuestro regreso al hogar el libro titulado El conflicto de los siglos. Yo me encontraba entonces también como de costumbre. A la llegada del tren a Jackson, fuimos a la casa del hermano Palmer. Habíamos estado en la casa solamente un corto tiempo, cuando mientras conversaba con la hermana Palmer, mi lengua se rehusó a articular lo que yo quería decir y la sentía grande y paralizada. Sentí en mi corazón una extraña sensación de frialdad que pasó por mi cabeza y se extendió por mi costado derecho. Por un tiempo estuve insensible e inconsciente, pero fui despertada por la voz de la oración ferviente. Traté de usar mi pierna y mi brazo izquierdo, pero estaban completamente paralizados. Por un corto de tiempo yo no esperaba vivir. Miren, mis hermanos, el ataque que ella recibió cuando estaba a punto de escribir el libro El conflicto de los siglos. Y en notas biográficas en la página 180, ella escribe lo que Dios le mostró que sucedió. Dice: durante la conferencia de Battle Creek en junio de 1858, se me mostró en visión que el repentino ataque que sufrí en Jackson, recuerda la Jackson donde ella narró anteriormente, Satanás intentó quitarme la vida a fin de impedir que escribiera la obra que estaba por empezar, pero los ángeles de Dios fueron mandados en mi rescate. También vi, entre otras cosas, que sería bendecida con mejor salud antes del ataque. Así que en esta experiencia ella narra que Satanás quiso destruirla, impedir que ella escribiera ese libro del conflicto de los siglos. El último engaño de Satanás es anular la influencia de los testimonios. Sí, no pudo destruir a la mensajera que Dios había escogido en su tiempo, porque Dios la protegió. Intentó destruir, evitar que ella escribiera, no lo pudo. Entonces ahora, dentro de sus engaños para el tiempo del fin, es anular la influencia de esos testimonios. Es que lo que Dios le reveló a ella y quedaron escritos en los libros del don profético, la iglesia no se vea beneficiada por su contenido. Es decir, anular la influencia de los testimonios es evitar que esa verdad pueda alcanzarme y orientarme en las decisiones que yo debo tomar en estos días finales. Quiero compartir con ustedes de Mensajes Selectos, tomo 1, la página 34 y 35. Vamos a mirar de qué manera el enemigo trata de anular la influencia de los testimonios. Dice lo siguiente: Satanás está constantemente haciendo fuerza para introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás
se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabaja hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo de Dios, del pueblo remanente de Dios, en el testimonio verdadero. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de la iglesia en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se le obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Así que en este pensamiento la sierva de Dios dice que el último engaño de Satanás será hacer que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios, porque sin profecía el pueblo se desenfrena, y que Satanás trabaja hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo de Dios remanente en los testimonios verdaderos. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos oro en polvo en esos testimonios. Detrás de mi espalda ustedes pueden ver la biblioteca. Allí están todos los libros que ella ha escrito, y para mí se han convertido en una fuente de bendición. Han aportado mucho conocimiento y me han permitido, cuando surgen movimientos espurios, cuando se introducen elementos discordantes en la iglesia, a través del estudio de esos testimonios yo he podido darme cuenta de las cosas que están sucediendo y que no están en armonía con el plan del Señor. Por eso, mi hermano, estudia estos libros. Satanás quiere anular su influencia. Él quiere que tú no los estudies, que no los conozca porque ellos arrojan una luz importante para nosotros en el tiempo que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo puede destruir Satanás la orientación profética? ¿De qué manera podría entonces Satanás destruir la orientación profética? Vamos a analizar que él puede hacerlo de tres maneras. Primero, haciendo que los hijos de Dios ignoren su contenido, es decir, que no los estudien, que no le presten atención, que quizás los tengamos allí en la casa o ni siquiera nos preocupamos por poseerlos, por tenerlos, por estudiarlos. Así que lo primero que hace es hacer que los hijos de Dios ignoren el contenido, porque recuerda que Proverbios 28:19 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, es decir, el pueblo va sin ningún control, va sin ninguna dirección, va rumbo al abismo, porque no hay quien controle y oriente su caminar y sus decisiones. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 148. Mira lo que dice la sierva del Señor. En los tiempos antiguos, Dios habló a los hombres por la boca de los profetas y apóstoles. En estos días les habla por los testimonios de su Espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que se siga. En los tiempos antiguos Dios habló a los hombres por la boca de los profetas y apóstoles. En estos días les habla por el testimonio de su Espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que le instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quieren que sigan. Testimonios, tomo 4, página 148. Nótese que la sierva de Dios dice que nunca antes Dios instruyó y habló de una manera tan clara y concisa como lo está haciendo en nuestros días. Y claro, Satanás sabe que si tú vas a estudiar estos libros, dedicas tiempo para pedir la bendición de Dios, la orientación de Dios en el estudio, la influencia y el poder que Él ha venido ejerciendo sobre los seres humanos se rompe, se hace pedazos, porque allí en estos libros Dios está presentando una orientación clara, y en esos libros Dios está desenmascarando a Satanás
en la manera como él va a actuar, cómo va a poder destruir el plan y el propósito de Dios para salvar a la humanidad. Ahora, si hacemos un análisis de las estrategias de Satanás en el tiempo del fin, a través de cada una de estas estrategias que hemos estudiado, ustedes recuerdan, y si hacen un análisis, todas estas estrategias han sido descubiertas a través del estudio de los testimonios. Es allí donde nos hemos podido dar cuenta de cómo Satanás quiere destruir el cuerpo, ¿cierto? Que es el templo del Espíritu Santo, cómo Satanás quiere destruir el poder de la oración, cómo quiere destruir el poder de la palabra de Dios, cómo quiere destruir el verdadero sentido de la santidad del sábado, que nosotros no podamos entenderlo, ¿ve? Cómo va a destruir los testimonios. Y esto lo descubrimos a través del estudio de esa revelación maravillosa que Dios nos ha dado. Mis hermanos, es de vital importancia que nosotros dediquemos tiempo a profundizar en el estudio de la palabra de Dios, pero también a estudiar la orientación profética, los testimonios que fueron dados especialmente para nosotros. La segunda manera como el enemigo intenta destruir la influencia de los testimonios es inducir a las personas a dudar de los testimonios. Hoy de los testimonios tomo 2 páginas 288. Me fue mostrado que muchos tienen tan poca espiritualidad que no comprenden el valor de los testimonios o su verdadero objeto. Hablan con ligereza de los testimonios dados por Dios para beneficio de su pueblo y los juzgan dando su opinión y criticando esto y aquello, cuando sería mejor haber puesto la mano sobre los labios y haberse postrado en el polvo, porque no aprecian el espíritu de los testimonios, porque conocen tampoco el espíritu de Dios. Entonces, mis hermanos, la otra manera como el enemigo quiere destruir la influencia de estos testimonios es inducir a las personas a dudar de los testimonios. Y saben, muchas personas se han levantado en diferentes épocas usando los testimonios para enseñar algunas instrucciones equivocadas, contrarias a la palabra de Dios, colocando fechas para la segunda venida de Dios, llevando a personas a tomar decisiones basadas en los testimonios, pero que son decisiones equivocadas, son decisiones que no están en armonía con la palabra de Dios. Y esto ha hecho que muchas personas pierdan la confianza en los testimonios. El tercer aspecto, como él quiere influir para neutralizar la influencia de los testimonios, es llevando a los hombres a darles un uso inadecuado. Testimonios para los ministros, página 32. Me ha entristecido mucho al leer el folleto publicado por el hermano S. y por los que estaban asociados con él en la obra que estaban haciendo. Sin mi consentimiento, han hecho extractos de los testimonios y los han insertado en folletos que han publicado, parecer que mis escritos sostenían y aprobaban la opinión que ellos defendían. Y mira, mis hermanos, qué interesante que en días pasados estuvo circulando algunos mensajes concernientes a que Cristo vendría por segunda vez en el año 2031, basados en los escritos de Elena de White, pero es haciendo un uso incorrecto, utilizando fuera de su contexto algunas citas que ella da, forzándola a enseñar lo que ellos querían que la gente creyera, pero que no soportan el fundamento bíblico ni el fundamento de los testimonios. Y a través de la historia se han levantado diferentes movimientos en diferentes países del mundo usando los testimonios para crear movimientos que son contrarios al pueblo de Dios, y todos ellos basados en los testimonios. Pero la sierva del Señor dice que estas personas colocan en sus labios palabras que ella nunca dijo, que utilizan sus escritos para probar conceptos que ella nunca probó, y de esa manera está engañando a muchas personas. Así que la tercera manera como el enemigo reduce la influencia de los testimonios es llevando a los hombres a darles un uso indebido. Así que, mis hermanos, vamos a repasar los tres aspectos: cómo puede destruir Satanás la orientación profética. La primera, haciendo que los hijos de Dios ignoren su contenido. Segundo, induce a las personas a dudar de los testimonios. Y tercera, llevando a los hombres a darle un uso inadecuado.
mis apreciados hermanos, y yo pienso que en este tiempo tan solemne en el que estamos viviendo, se requiere que nosotros estudiemos y profundicemos la palabra de Dios. Es inevitable. Lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. En medio de la oscuridad que envuelve a la humanidad, la palabra de Dios se yergue como esa luz clara, nítida, que nos permite alumbrar el sendero que nos conducirá a la salvación. Pero también, mis hermanos, necesitamos estudiar los testimonios. Allí hay una gran gama de conocimiento. Allí hay una revelación del amor de Dios por su pueblo, por sus hijos. Allí está delineada el proceder de Satanás en el tiempo del fin. Allí Dios desenmascara a Satanás, presenta los engaños de Satanás en el tiempo del fin. Presenta la manera como él se va a camuflar para engañar a muchos. Y por eso Satanás odia el don profético y trata de aniquilar y destruir el don profético. Pero queridos, necesitamos realmente estudiar estos maravillosos libros, porque en ellos está revelada la voluntad de Dios para nosotros, porque ellos se constituyen en la orientación de Dios para su iglesia en el tiempo del fin. Los testimonios fueron dados para mostrar las necesidades y errores de su pueblo y la manera de remediarlos. Le señala una senda y una luz luminosa, y esa senda nos lleva finalmente hasta la presencia de Dios. Llevarlos a ser victoriosos en Cristo Jesús. Él quiere que tú y yo seamos victoriosos, que tú y yo podamos vencer los ensarmos del enemigo, podamos vencer los engaños de Satanás. Además, los testimonios señalan todas las artimañas, las estrategias y los engaños de Satanás en el tiempo del fin. Y por estas dos razones quiere destruir la influencia del don profético para nosotros. Mis hermanos, Dios nos ha amonestado, Dios nos ha advertido y Dios está haciendo un llamado esta noche para cada uno de nosotros. Y el llamado que Dios está haciendo es para que volvamos nuestros hijos a los testimonios, para que estudiemos esta luz menor que nos conduzca por el camino de la salvación, que podamos hacerle frente al enemigo y que finalmente podamos estar en el mar de vidrio con Cristo Jesús viviendo por la eternidad. Dios quiera, mi hermano, que tú te sientas motivado a estudiarlos, a vivirlos y a practicarlos. Que el Señor te bendiga.